Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús, así que le damos la bienvenida. Rafa, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios. Hoy he titulado el tema de esta tarde, Pedro, un hombre de contrastes. Y yo espero que la vida de Pedro, pues igual nos sirva a nosotros hoy, personas de fe que creemos en Jesús, acerca de lo que nos enseña Pedro en su relación con Jesús. Y bueno, pues ustedes que habrán leído los evangelios, deben de estar de acuerdo conmigo que Pedro era uno de los discípulos más controvertidos por su carácter. En las intervenciones que vemos durante el ministerio de Jesús, pues es un hombre de contrastes, como titulé la plática de hoy, y vemos que Pedro se muestra vulnerable, de pronto habla de sus revelaciones que le da Dios cuando Jesús pregunta quién creen sus discípulos que es el Hijo del Hombre. Pues ese es el caminar de Pedro con Jesús, en momentos iluminado, en momentos mostrando su carácter humano y en momentos teniendo actitudes contrarias a la misión que Jesús vino a hacer en este mundo. Pero así es Pedro, así aprendió con Jesús. Y si vemos, leemos los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Juan, pues vemos que fue Andrés, el hermano de Pedro, quien se lo presentó a Jesús. Podemos leer el primer capítulo de Juan, primer Juan 1, por ejemplo, del 38 al 42, y ahí nos narra que pues Jesús estaba caminando por ahí y ellos le preguntaron, ¿dónde vives, maestro? Le preguntaron a Jesús y Jesús los invitó, dijo, síganme y verán dónde vivo. Y ellos fueron con Jesús, vieron dónde vivía, da el detalle, la narración, que eran como las 4 de la tarde, y se quedaron ellos con Jesús para pasar el resto del día. Y entonces nos dice quiénes eran ellos. Dice, uno era Andrés, el hermano de Simón Pedro, y después lo primero que hizo Andrés, después de ese primer encuentro con Jesús, dice que fue a buscar a su hermano Simón, es el nombre con el que después conocemos a Pedro, fue su nombre anterior. Y cuando encontró Andrés a su hermano Simón, le dijo, ya encontramos al Mesías, ya encontramos al Cristo, del que hablan las Escrituras. Y dice el versículo de Juan 1:42 que Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Y Jesús al ver a Pedro le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te voy a llamar Cefas, es decir, Pedro. Y bueno, son los nombres con los que se le conoce a Pedro, es Simón, Cefas y Pedro, el más conocido. Eh, pues este relato que acabo de parafrasear de la lectura de Juan 1, del 38 al 42, es uno de los tres primeros encuentros que Pedro tuvo con Jesús. Hay otra narración en Mateo 4, a partir del versículo 18, donde narra que Jesús pasaba a la orilla del lago de Galilea y vio a Simón Pedro y vio a Andrés, los dos hermanos que eran pescadores. Y mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús los invitó y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y en ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Entonces vemos momentos de los primeros contactos de Pedro con Jesús. Una, Andrés le fue a avisar, oye, ya encontramos al Mesías. Otra, en Mateo nos narra que estaba Pedro con su hermano Andrés pescando y Jesús los invitó a seguirle y dejaron al instante sus redes. Y desde un inicio, pues Pedro se caracterizó por responder de manera inmediata a la invitación de Jesús para seguirlo.
No sabía que había en adelante en el futuro, pero no dudó en seguirlo. Em, Hay un pasaje donde los discípulos están en la barca, hay una tormenta y Jesús los alcanza en la barca, pero Jesús va caminando sobre el agua y Pedro va a su encuentro. Eso nos muestra el carácter de Pedro, de siempre estar dispuesto a seguir a Jesús. Y bueno, Pedro es famoso porque caminó en el agua y luego se hundió y Jesús pues le enseña acerca de la fe, que es necesario mantenerla para poder hacer esas señales sobrenaturales de Dios. Pero al final todo esto nos sirve para ver la buena disposición de Pedro de responder al llamado de Jesús. Entonces he narrado dos de sus primeros encuentros. He hablado de un pasaje donde Pedro va al encuentro de Jesús en medio del mar. Y también Marcos 3:14 nos habla de la elección de Jesús de los 12 apóstoles. Y pues les llamó por algunos por el nuevo nombre que Jesús les iba a poner. Y en Marcos 3:16 pues habla de Simón, a quien Jesús llamó Pedro. Entonces, de esos tres primeros encuentros que nos hablan los evangelios del encuentro de Pedro con Jesús, después vamos a ver que durante el ministerio de Jesús, Pedro se vuelve muy cercano a Jesús, se vuelve muy cercano al Maestro y hay pasajes muy particulares de la manifestación de Jesús como el Hijo de Dios en este mundo, donde Pedro y otros dos apóstoles estaban ahí cerca de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 17 nos habla de la transfiguración, así se le conoce ese pasaje, y nos habla de que Jesús tomó de sus discípulos, tomó a tres, a Pedro, a Jacobo o Santiago, igual, y a Juan, tres discípulos muy cercanos a Jesús, y dice aquí que los llevó aparte a una montaña alta. Entonces, de esos 12 discípulos que Jesús llamó directamente para andar con él, había tres muy cercanos, y entre esos tres estaba Pedro. Pedro, que es el tema de la plática de esta tarde, y pues ahí estuvo muy cercano viendo a Jesús, hablando con el profeta Elías, con Moisés, algo sobrenatural, pero Pedro pudo ser testigo porque era muy cercano a Jesús y Jesús le permitió estar cerca de él cuando mostró esas señales. Marcos 5:37 pues nos habla de Pedro cerca de Jesús cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Y en específico, en ese momento en que Jesús fue a orar por la hija de Jairo que ya había muerto, pues la narración nos dice que Jesús, Marcos 5:37 dice que Jesús no dejó que nadie lo acompañara a ese momento donde iba a orar por la niña que resucitaría después. Jesús no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, o sea, los tres discípulos cercanos a Jesús, entre ellos, pues Pedro. Y bueno, si leemos los evangelios, pues vemos los contrastes de Pedro. Por eso el título, he aquí el título, Pedro, un hombre de contrastes, ¿no? El ímpetu que mostraba Pedro, su celo por seguir a Jesús, por obedecerle, por hacer lo que iba entendiendo de lo que Jesús quería de su vida. Y uno de los pasajes que realmente debemos resaltar de esa relación que Pedro tuvo con Jesús, pues fue cuando en una reunión de Jesús con sus discípulos, dice Mateo 16:13 en adelante, que cuando los discípulos y Jesús llegaron cerca de un pueblo llamado Cesarea de Filipo, Jesús aprovechó para hablar con sus discípulos y les preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que ustedes, le dice a sus discípulos, escuchan que la gente dice de mí? Y pues los discípulos le contestaron lo que habían oído de las personas, le dijeron a Jesús, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, o algunos que el profeta Jeremías, o que eres alguno de los profetas.
Y Jesús, siendo más específico, le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién dicen que soy yo? Y ese pasaje es muy referenciado porque Pedro contestó sin dudar, con un discernimiento que pues ya había obtenido estando cerca de Jesús, y le dijo, tú eres el Mesías. Le contestó a Jesús. Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y que da vida. Estoy leyendo la versión de traducción del lenguaje actual, así es como está parafraseado. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, bendito seas Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Otras versiones dicen, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí vemos a un Pedro manifestando en su vida ya el poder del Espíritu Santo sobre él para poder contestar con toda precisión y con toda certeza quién era Jesús. La gente común no discernía todavía quién era Jesús y pues creían que era alguno de los profetas y no tenían la seguridad de que Jesús fuera el Mesías, pero a estas alturas del ministerio de Jesús, pues Pedro ya tenía muy en claro que él era el Hijo de Dios. Y Pedro contesta, y es célebre Pedro por esta maravillosa revelación que Dios le dio y que incluso Jesús resaltó por haberle respondido de esa manera. Sin embargo, esta revelación que tuvo Pedro contrasta con algunas otras actitudes muy humanas, faltas de discernimiento. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, por ahí de los versículos 21 al 23, Jesús pues ya empezaba a decirle a sus discípulos lo que iba a suceder, lo que le iba a pasar en su vida. Y Jesús le decía a sus discípulos, voy a tener que ir a Jerusalén y los líderes del país, los principales sacerdotes y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Y ahí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces, a estas alturas del ministerio de Jesús, pues ya vemos cómo Jesús ya les estaba dejando ver, pues, qué es lo que venía muy pronto, algo que tal vez los discípulos, pues, no lo habían pensado porque estaban, pues, muy maravillados con el ministerio de Jesús y las señales de milagro que hacía. Y entonces Jesús les empieza a decir, me van a hacer sufrir mucho y me van a matar. Y eso fue algo que, pues, se le hizo raro a Pedro y le dijo, no, maestro, eso no puede sucederte, que Dios no permita que te pase eso. Y Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Entonces, en esta segunda narración, vemos al Pedro de los contrastes. Antes había dicho quién era Jesús, el Hijo del Hombre, por revelación directa de Dios, como Jesús lo atestigua, y ahora el consejo humano que Pedro le daba a Jesús iba en contra de la voluntad del Padre. Y uno puede decir, pues, qué falta de calidad de Pedro, a veces está bien, a veces está mal, pero en realidad, pues no podemos juzgar así a Pedro porque lo que está mostrando es un proceso en su vida que pasa en nosotros, en sus debidas proporciones y en la debida situación personal que cada uno vivimos en nuestro caminar con Jesús. Y pues vemos a Pedro siendo parte de ese proceso, a veces teniendo esa revelación, a veces mostrando su humanidad. Y estos dos pasajes son muy interesantes porque nos muestran a un Pedro contrastante entre el ir y venir, como muchos de nosotros cuando estamos caminando en el cristianismo, pues hay momentos muy buenos de inspiración divina y hay momentos muy malos, donde mostramos esa humanidad y cosas que pues ya no deberían de ser tan comunes en nuestra vida por la nueva naturaleza que ahora tenemos. Entonces, ¿qué cosas podemos hablar de Pedro en sus primeros momentos de formación con Jesús? Pues vemos cosas
de capacitación, digamos, de preparación de Pedro, sorprendentes. Primero fue el único discípulo que caminó sobre el agua. Podremos decir de Pedro lo que queramos, criticarlo tal vez por esos arranques que tiene, pero lo que no podemos negar de él es su respuesta al llamado de Jesús y pues fue el único que caminó en el agua, aunque después se hundió. Vemos que en otro encuentro, cuando Jesús ya había resucitado, Pedro lo ve desde la barca y dice que se echó al mar, con ropa incluso, ¿no? Para ir a encontrar a Jesús. Dice, se puso la ropa y se echó al mar y fue a encontrar a Jesús. Vemos a un Pedro aguerrido, fiero, cuando fueron a arrestar a Jesús. Y la Biblia nos narra que Pedro portaba espada y con esa espada le cortó la oreja a Malco, un sirviente del sumo sacerdote. Y entonces uno puede decir, es el mismo Pedro el que tiene revelación divina y el que eh, se pelea a espada. Y pues todo es parte del proceso de formación de Pedro y todo esto que vemos son como pues sus primeros pasos, ¿verdad? Y, y- y algo muy conocido de Pedro es cuando le promete a Jesús para él que iba a ser crucificado. Pedro le dijo, yo nunca te voy a dejar. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Lo que efectivamente sucedió. Y seguimos viendo al Pedro de contraste. Le promete a Jesús serle fiel y no dejarlo solo. Y luego vemos a Pedro negando a Jesús 3 veces. Y eso quebrantó mucho a Pedro porque se recordó de las palabras del maestro, donde le dijo, me vas a negar 3 veces. Sin embargo, pues Pedro pudo tratar muy bien con sus errores, dejó a un lado la condenación que sentía, lo mal que se sentía, y pues aprendió humildemente de sus propios errores para dejar que Dios formara en él el hombre tan valioso que fue para la formación de la iglesia cristiana, de la iglesia que habla el libro de los Hechos. Em, pues seguro muchos de nosotros, al igual que Pedro, somos de contrastes. A veces estamos muy iluminados por Dios, de repente nos sale el viejo hombre, como se dice en el argot cristiano, y ya siendo hombres de fe, pues acabamos haciendo actitudes como si ni siquiera tuviéramos respeto de Dios o amor al prójimo. Pero aquí en Pedro, pues vemos que es parte de su formación. Y después de que Pedro negó 3 veces a Jesús, Jesús resucitó y aparece a Pedro. No le reclama porque lo negó. En realidad, pues eso nos enseña que a veces nos equivocamos, pero Jesús no está ahí para hacernos sentir mal, sino más bien para hacernos sentir cuál es su propósito en nuestra vida, aun que nosotros nos equivoquemos. Y entonces le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas, Pedro? Pues entonces cuida de mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pues entonces ama a mis ovejas. Y Pedro se siente muy mal porque Jesús le insiste en preguntarle que si lo amaba y entonces a cada respuesta de Pedro que sí amaba al Señor, pues Jesús le dice en todo momento, cuida a mis ovejas. Y esa es la misión que Jesús le da a Pedro. Ese es el llamado que Jesús hace a la vida de Pedro. Y este Pedro que con todas y sus imperfecciones humanas responde a ese llamado de Jesús. Y bueno, pues Pedro fue uno de los pilares de la iglesia primitiva o la iglesia de Hechos, como se le referencia. Y pues se ve una participación importante de Pedro durante el libro de los Hechos y después en otras epístolas. Entonces, Pedro es famoso, por ejemplo, por hablar con denuedo ante el pueblo de Israel, ya habiendo muerto Jesús, siendo Pedro conocido como un simple pescador, pues empieza a predicar con poder el Evangelio. Hechos 2, 14 al 17 nos habla que Pedro con voz fuerte
se dirigió a los israelitas y habitantes de Jerusalén y les dijo, escuchen bien lo que voy a decir y se equivocan si creen que estamos borrachos, porque apenas son las 9 de la mañana. Lo que estaba pasando en ese momento era una derramación del Espíritu Santo, una experiencia nueva en la forma como la gente conocía a Dios. Y Pedro, pues respondió a las interrogantes de los israelitas que veían a los discípulos en las manifestaciones del Espíritu en su vida. Le dijo, no, no están borrachos. Más bien, Dios ha cumplido hoy la promesa que dijo por medio del profeta Joel. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, a hombres y a mujeres, y hablarán de parte mía a los jóvenes, y les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. Entonces aquí estamos viendo a un Pedro ya sin Jesús en este mundo, sino en los cielos, a un lado derecho del Padre. Aquí en la tierra vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, haciendo referencia a las escrituras, a lo que los profetas dijeron antes, y explicando a los israelitas el momento que estaban viviendo ahora con la derramación del Espíritu Santo. Y uno puede decir, ¿cómo pasó eso en Pedro? Pues a veces Dios nada más quiere que tengamos la disposición de obedecerlo. No quiere de nosotros una perfección o una preparación muy alta para que podamos serle útiles, solo quiere disposición. Y a pesar de nuestros errores, Dios nos utiliza como es el caso de Pedro. Entonces, habiendo tenido Pedro ese discipulado con Jesús y habiendo mostrado sus contrastes en su carácter, ahora vemos un Pedro en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento lleno de poder. Vemos que sana a un paralítico, vemos que predica la palabra con autoridad, haciendo referencia a los profetas. Vemos que, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 3, le dice a un paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús de Nazaret te ordeno que levantes y camines. Y vemos al paralítico que se levantó, caminó y luego hasta saltó de gozo. Milagros como los que hacía Jesús, pues ahora los vemos en ese Pedro que se equivocaba mucho cuando estaba aprendiendo, ¿verdad? Ese mismo Pedro amonestó con mucha autoridad a Ananías y a Zafira, y estaba tan fuerte el poder del Espíritu Santo en Pedro que hasta Ananías cayó muerto ahí delante de él por mentir al Espíritu Santo, ¿no? Y Pedro es escogido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, no solo a los judíos, sino a los gentiles. Y cada vez Pedro recibía mayor revelación para su ministerio y él mismo declara, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que tratan bien a los demás y que se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Y Dios pone esta revelación en Pedro de predicar no solo a los judíos, sino a los gentiles. Acabo de leer Hechos 10, 34 y 35. Y entonces ahora vemos que Pedro empieza a predicar no solo a los judíos, sino a los gentiles. Y pues ese es el Pedro de poder, investido del poder del Espíritu Santo. Ahora pues siendo muy útil para la obra que Jesús había encomendado a sus discípulos. Eh, y el proceso de Pedro pues no terminó ahí mostrando estas grandes señales de poder y autoridad para evangelizar, sino que Pedro pues hasta lo último que podemos de leer en los libros del Nuevo Testamento, pues vemos que Pedro era un hombre común, seguía equivocándose y mostrando su humanidad aún en que ya era un pilar de la iglesia cristiana primitiva, Pedro seguía equivocándose. Y el libro de los Gálatas, escrito, la carta a los Gálatas, escrita por Pablo, pues nos da testimonio de cómo cuando Pedro estuvo en Antioquía, Pablo lo tuvo que reprender, porque Pedro le predicaba a los gentiles ya,
a los gentiles de Antioquía, se sentaba a comer con ellos, pero cuando llegaban judíos de Jerusalén, entonces Pedro evitaba juntarse con los gentiles. Y bueno, Pablo lo reprende y Pablo narra en la carta de los Gálatas 2:12, dice, antes que llegaran los judíos que envió Santiago, pues Pedro comía con los cristianos que no son judíos, pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Y Pedro y los judíos que estaban con él disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos. Hasta el mismo Bernabé les creyó que de veras no se juntaban con los gentiles. Pero, dice Pablo, esta conducta iba en contra del verdadero mensaje del Evangelio. Y por eso, dice Pablo, da testimonio, dice, yo hablé con Pedro delante de todos y le dije, Pedro, tú eres judío y has estado viviendo entre los gentiles. ¿Por qué entonces ahora quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Pues Pedro hizo esto por tratar de quedar bien a los judíos enviados por Santiago desde Jerusalén. Pero el punto es que ya Pedro, siendo una autoridad en la iglesia, sigue teniendo esos errores humanos, sigue teniendo esos temores, y ahora, pues Dios pone a un lado de él a otros apóstoles poderosos que siguieran enseñándole a Pedro, y en este caso, pues Pablo lo reprende. Dice, antes que vinieran a supervisarte los judíos de Jerusalén, te juntabas con los gentiles y comías con ellos y les compartías, y ahora que ya te vinieron a supervisar, por decirlo así, pues ya no quieres tener tratos con ellos. Entonces Pablo lo reprende y es muy bueno ser humildes para saber que aún nosotros como cristianos, pues siempre vamos a necesitar que Dios nos siga corrigiendo, que otros hermanos en la fe nos sigan haciendo ver nuestros errores, porque nadie somos perfectos, pero Dios puede usar nuestra buena disposición para seguirnos enseñando a través de otras personas. Y bueno, pues quiero cerrar esta plática haciendo referencia a la primera carta que escribió Pedro, porque el capítulo 5 de esta primera carta que escribió Pedro muestra una total madurez de un Pedro que si lo leemos en los evangelios no hubiésemos creído que llegara a tener tanta madurez en Dios, porque ya este capítulo 5 de la primera carta de Pedro, pues vemos ya en Pedro un corazón paternal que aconseja a los líderes de la iglesia, que les dice que cuiden al rebaño, a las personas que forman parte de la iglesia, que no lo hagan por interés de dinero, que lo hagan por el gusto de servir a Dios y que no traten mal a las gentes que han sido puestas a su cuidado, que sean un ejemplo para ellos, que sean humildes, que sean, acepten la autoridad de Dios, que pongan todas sus cargas y preocupaciones ante Dios. Entonces vemos a un Pedro hablando en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro con una madurez increíble, y es hermoso ver cómo Pedro refleja una transformación de Cristo en su vida. Desde ser un humilde pescador, un hombre con un carácter fuerte, impulsivo, un hombre con errores, pues a través de todo el Nuevo Testamento llegamos a ver a Pedro como Dios ya había formado en su corazón un padre de la iglesia. Y creo que muchos de nosotros que estamos oyendo esta plática somos de contrastes en nuestro proceso de caminar con Jesús. Y creo que la vida de Pedro nos debe animar para saber que al final Dios terminará la buena obra que ha comenzado en nosotros, y todo es cuestión que nosotros permanezcamos, aún en nuestros errores, pero sabiendo que Cristo ya murió por nosotros y que Él es capaz de levantarnos, aunque a veces eh, como decimos en México, la reguemos muy feo o nos equivoquemos mucho. Así es que yo espero que la vida de Pedro te inspire, que si la gente te ha confrontado por decir que eres cristiano y de repente
pues te portas tienes malas actitudes, pues no te desanimes y síguele creyendo a Cristo, que al final estoy seguro hará algo muy bueno de tu vida, como lo hizo con Pedro, que fue el tema de esta tarde. Te agradezco mucho tu atención y te invito a que nos sigas en este segmento Caminando Jesús con Jesús todos los martes a las 5 de la tarde, hora de México, y 6 de la tarde, hora de Colombia. Gracias y que tengas una semana de bendición.